bienvenidos a otro vídeo más de Solid Gear Bootcamp. Bienvenidos al último vídeo del año en el que vamos a tratar uno de los temas que ha sonado más fuerte durante este 2017. Vamos a hablar sobre la nueva versión del protocolo HTTP, la versión 2.0, que, se está hablando de que es el futuro, de que hay que migrar todas las páginas web que tengamos porque tiene una mejora de rendimiento brutal. Se habla de más del 50% de mejora simplemente migrando la versión 1 a la versión 2. Pero hay un montón de desconocimiento de parte de los desarrolladores de cómo funciona esta nueva versión, ya sea cuáles son las nuevas mejoras que trae, qué tenemos que hacer nosotros como desarrolladores para migrarnos a esta nueva versión. Así que todas estas preguntas y muchas más son las que vamos a responder en este vídeo. Si tuviésemos que describir todas las ventajas de esta nueva versión de HTTP en una palabra, esa sería rendimiento. Para ello tenemos que ponernos en situación. HTTP 1.0 fue ideado en 1996. Si recordamos el contenido web de la época, era una página HTML con poco más que un CSS y un JavaScript muy sencillo. Una experiencia totalmente distinta a la que tenemos ahora. Nuestra experiencia web ahora está llena de imágenes, de animaciones, de contenido. Tenemos incluso patrones MVVM donde el modelo se carga enteramente en el cliente. Entonces de ahí que tenga que cambiar. Las ventajas de HTTP 2 las vamos a diferenciar en dos tipos. Por un lado vamos a tener las mejoras generales, que son aquellas que se van a aplicar automáticamente a todas nuestras comunicaciones, dando esa ventaja de rendimiento. Y por otro lado vamos a tener las ventajas específicas. Son ventajas que las vamos a poder utilizar en determinados casos, aunque eso sí se nos van a dar muy a menudo, y con las cuales vamos a poder mejorar en esos casos el rendimiento de nuestra comunicación. Esta división es mía, personal, pero bueno, creo que nos va a ayudar a entender bastante cómo funciona. La primera ventaja de HTTP 2 es que es un protocolo binario, a diferencia de la versión 1 que transmitía los mensajes como texto. Esta lo hace como código binario, lo que quiere decir menos espacio y mensajes más fácilmente entendibles por las máquinas, lo que se traduce en mayor rendimiento. Tiene una pequeña pega que si queremos depurar esa comunicación y nos metemos ahí a bajo nivel no vamos a entender nada, porque no es texto, es código binario, pero es algo que casi nunca se va a dar, no vamos a necesitar meternos a tan bajo nivel. Segunda mejora general, la compresión de cabeceras. Hasta ahora se enviaban todas las cabeceras porque sí, sin embargo en HTTP 2 se van a comprimir esas cabeceras y enviar en cada petición. Como hemos dicho antes, menos espacio de petición, más capacidad de procesamiento, mayor velocidad. La tercera mejora general de la que vamos a hablar es que HTTP 2 funciona a través de un único stream. Igual que antes, cuando se hacían peticiones, el cliente lo que hacía era: abro conexión, pido recursos, cierro conexión. Abro conexión, vuelvo a pedir recursos, cierro conexión. Ahora ya no se abre un único stream de datos a través del cual se va pidiendo toda esta información. Una curiosidad es que las versiones antiguas, una práctica que era muy común, era tener un CSS y un JS minimizado en un solo fichero para así no tener que abrir y cerrar tantas peticiones. Ahora mismo, con esta y otras cuantas mejoras, quizá esto ya no sea necesario porque vamos a obtener la misma eficiencia pidiendo múltiples archivos a la vez. Pasemos ahora a hablar de las mejoras específicas, aquellas que nos van a ser útiles en algunos casos determinados. Y para ello la primera de la que vamos a hablar es la multiplexación, y una de las más potentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al contrario de lo que se hacía antes, que las peticiones se procesaban de una en una, esperaba a que se acabase, procesaba la siguiente, luego otra y luego otra. Ahora se pueden emitir varias peticiones y ser procesadas en paralelo, de forma que cuando acaben todas ellas se devuelvan. Para ver un ejemplo tenemos el conocido ejemplo de Akamai, que os voy a poner por aquí, en el que se hace una carga de imágenes. En la versión antigua vemos cómo la latencia del servidor se aplica a todas las peticiones que se van haciendo en serie y las imágenes van cargando una tras otra, mientras que con la nueva versión solo se aplica esta latencia la primera vez. Se procesan después todas las imágenes en paralelo y obtenemos una mejora de rendimiento brutal, siempre y cuando este sea nuestro caso de uso. La segunda ventaja específica es la priorización de los datos. Gracias a esta característica podemos definir esos recursos básicos para que nuestra página cargue, ya sea ese CSS o ese JavaScript básico, para que la persona cuando entre en nuestra página web tenga esa primera visualización mucho más rápida de lo que sería de la manera antigua, cargando todo el contenido de una sola vez.
y bueno, por eso mismo quizá ya no sea tan importante lo de tener todo el JavaScript y el CSS contenido, sino dividirlo en aquello que queramos priorizar y aquello que no. Y por último, la tercera de las mejoras específicas va a ser las peticiones push. Es un nuevo tipo de petición que viene en esta versión, que se envía desde el servidor hacia el cliente de manera asíncrona y que sirve para que el servidor envíe aquellos recursos que ya sabe que el cliente va a necesitar antes de que éste se los pida. Por ejemplo, el cliente pide una página HTML que, bueno, pues llevará un CSS y un JavaScript incorporado. En vez de que coja esa información y vuelva a hacer las peticiones, como el servidor ya sabe que va a necesitar ese CSS y ese JavaScript, a la vez que envía el HTML, va a hacer dos peticiones push asíncronas con esos recursos para que el cliente disponga de ellos lo antes posible. Y ahora que tenemos todo esto en la cabeza, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Debido a que la versión Node que vamos a utilizar se encuentra aún en fase beta, vamos a explicar cómo usar NVM para gestionar nuestras diferentes versiones de Node. Lo primero que vamos a hacer será instalar NVM. Lo segundo va a ser crear un servidor HTTPS porque es obligatorio para utilizar peticiones HTTP 2.0. Y lo último va a ser crear nuestro servidor Node con HTTP 2.0 y en el que vamos a usar unas peticiones push para que veáis cómo funciona. Bueno, pues empezamos. Y para ello lo primero que necesitamos es, como hemos dicho, tener una versión de Node 8.4 o superior. Si mostramos la versión de Node que estamos usando ahora, vemos que tenemos la 6.11, necesitamos una nueva. Podríamos descargarla como hicimos en su día para descargar esta, pero existe otra herramienta que se llama NVM y que nos permite gestionar versiones de Node, mucho más útil. Simplemente tendríamos que hacer un NVM install con el número de versión, le daríamos, yo ya la tengo instalada, así que para ahorrar tiempo no la voy a instalar. Y haciendo un ls podremos ver todas las versiones que tenemos de Node. En este caso pues vemos que tengo bastante de la 8.9, de la 9, así que simplemente haciendo un use versión 9.3 vemos que ya todos los efectos sería como si estuviésemos usando esa versión de Node. ¿Vale? Muy útil esta herramienta, os la recomiendo, ¿de acuerdo? Así que una vez que tengamos esa versión de Node instalado, igual que hicimos la otra vez, creamos un fichero JS, que va a ser el que haga de nuestro punto de entrada del servidor, ¿vale? Si lo abrimos desde el editor, para hacer nuestro servidor en HTTP2, lo primero que necesitamos es importar la librería que ya viene por defecto, con lo cual no tenemos que instalarla por separado. Viene por defecto en Node 8.4 y superior. Y creamos nuestro servidor usando esta librería y con la opción Create Secure Server. Como os he comentado, HTTP2 necesita obligatoriamente una conexión segura, necesita usar SSL, entonces no nos queda otra que iniciarlo con un certificado y una clave que ahora crearemos y veremos cómo. Le ponemos a escuchar al puerto que corresponda y con eso ya estaría. ¿Qué hacemos? Crear el certificado y la clave. Para eso abrimos terminal. Os voy a dejar abajo los comandos para crearlo. Si tenéis OpenSSL instalado, que Linux y en Mac vienen por defecto, es súper sencillo. Vamos a crear primero la clave. Vale, este sería el comando. Y bueno, nos pide información para la clave que estamos creando. Pues ponemos unos cuantos datos. Y una vez que acabemos de crear la clave, con ella sí que vamos a generar el certificado, que son las dos cosas que necesita nuestro servidor para establecer conexiones SSL. Y una vez creado la clave y el certificado, pues vamos a incluirlo en nuestro servidor. Para ello volvemos. Y bueno, vamos a utilizar la librería fs para leer ficheros. Y vamos a leer tanto el fichero del certificado como el de la clave dentro del propio tiername, server.crt y la clave key.pem. Y con esto tendríamos todo. Simplemente volvemos, lanzamos el servidor y si accedemos a nuestro servidor a través de un navegador,
Podemos ver cómo nos da el aviso de seguridad de que la conexión no es privada, porque bueno, el certificado SSL que hemos usado pues es nuestro de prueba y no devuelve nada. ¿Por qué? Porque solo hemos establecido la conexión, pero no hemos establecido qué es lo que tiene que devolver el servidor. Así que vamos a añadirlo. Vamos a indicar que al recibir un stream, como hemos hablado, las conexiones crean un único stream a través del cual se intercambian todos los datos. Vamos a devolver pues un contenido HTML. Entonces, para ello primero creamos las cabeceras de la respuesta. Esta es la sintaxis que podemos ver en su documentación de cómo funciona. Y va a ser una respuesta de tipo va a ser una respuesta de tipo HTML y con código 200. Una vez creadas las cabeceras, vamos a añadir la respuesta, que va a ser un HTML súper sencillo con un hola mundo, un hello world. Vale, pues ahora sí, con este código, una coma que me dejo por aquí, si volvemos a lanzar el servidor, vemos cómo cuando accedamos a él a través de navegador, nos aparece ese hello world a través ya de HTTP2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un poco de magia y han aparecido aquí varios directorios. El primero, una carpeta public en la que tenemos un HTML con contenido, poco más que el hello world que hemos visto, y un CSS y un JS que se carga, ¿vale? Este CSS tiene un estilo y bueno, el JS pues un console log muy sencillo. La idea es que veamos cómo funciona la parte del push desde servidor, ¿de acuerdo? He añadido también un archivo utils que nos va a servir para cargar esos ficheros de JS y CSS que tenemos. No nos metemos aquí, simplemente tenemos esta función de file que nos permite acceder a esos ficheros para devolverlos, ¿de acuerdo? Vamos a instalar la librería MIME, que la necesitamos para devolver esos archivos. Y nada, en nuestro server, dos cosas. Vamos a cambiar la respuesta por que en vez de ese HTML APL, o sea, nuestro fichero index.html. Y simplemente haciendo esto, vamos a ver cómo el comportamiento esperado sigue siendo el mismo. Vamos a incluir el fichero utils. ¿Vale? Y vamos a comprobar cómo lo que nos sigue devolviendo es ese fichero con ese contenido HTML que se ve desde nuestro navegador. Si relanzamos el servidor y abrimos el navegador, vemos cómo tenemos este hello world, que si inspeccionamos, vemos que es un fichero HTML en el cual ha leído que se necesita un style CSS y un min.js que ha intentado pedir, pero os puedo adelantar que no ha recibido correctamente porque no tenemos indicado cómo recibirlo. Pero no vamos a hacer eso, no vamos a hacer que los pida, sino directamente en este stream, cuando le estamos devolviendo el index.html, lo que va a hacer el servidor es, como ya sabe que va a necesitar esos dos archivos, ¿para qué voy a esperar a que me los pida? Se los añado. Entonces, vamos a crear una función push muy sencilla que lo que va a hacer es pushear archivos dentro de ese stream. Importamos esta constante que se necesita para devolver y ahora que ya tenemos esa función, simplemente la llamamos pasando el stream que estamos utilizando y el fichero que queremos pushear, que va a ser el assets main.js, y vamos a hacer otro push con el otro fichero que se necesita, que es el style CSS.
Vale, y con esto ya estaría. Si relanzamos el servidor y volvemos a cargar, vemos cómo se ha cargado el index y tanto el fichero de estilos como el de JavaScript los ha puseado el servidor sin esperar a que el cliente los pidiese. Y bueno, vemos el resultado, que se ha aplicado el estilo, está en verde y podemos ver el console log que hemos hecho en el JavaScript. Y hasta aquí nuestro ejemplo con HTTP2. Los que nos estáis viendo estaréis preguntando, vale, ¿y ahora cómo continúo? ¿Cómo aplico esto y hago mi aplicación completa con HTTP 2.0? Bueno, el ejemplo que os hemos enseñado es un poco trampa. ¿Por qué? Bueno, porque quería que vieseis cómo funciona, cómo entender cómo funciona por debajo. Pero lo normal es que no hagamos todas esas peticiones tal y como hemos hecho, bajándonos al nivel de procesar el stream de datos, etc. Lo que necesitaremos será un framework intermedio, como hemos usado en otros vídeos, como puede ser Express, Happy, para llevar a cabo nuestras aplicaciones. Entonces, lo que nos va a tocar sí o sí es esperar a que estos frameworks adapten por debajo esta funcionalidad de HTTP 2.0. Eso es lo que nos va a pasar en la mayoría de los casos. Pero bueno, no os va a tocar esperar mucho porque muy posiblemente están ya con ello y muy posiblemente a principios de 2018 tengan ya esta funcionalidad implementada. Si por lo que sea alguno de vosotros tenéis que usarlo sí o sí, tenéis que bajaros a tan bajo nivel, pues bueno, os voy a dejar toda la documentación para que podáis seguir a partir de este ejemplo y bueno, desearos suerte porque va a ser complicado. Pero nada, para el resto espero que os haya gustado, que por fin hayáis entendido qué nos aporta HTTP 2.0. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle un like al vídeo, de bueno, suscribiros al canal si queréis manteneros informados con todos los vídeos que sigamos subiendo. Comentarnos qué os ha parecido, qué tal HTTP2 o otras tecnologías que no sean Node, si lo habéis usado, si estáis con ello, qué problemas tenéis. Y bueno, nos vemos en otro vídeo más de Solid Gear Bootcamp. ¡Hasta la próxima!